Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches. Y voy a abrir el programa de una manera probablemente distinta a lo habitual. Y la idea me la dieron los diarios que leí en estos días y sobre todo esta mañana. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el Papa Francisco tuvo un discurso en Bolivia absolutamente distinto a todos los discursos que han tenido los papas hasta ahora. Pidió por tierra, techo y trabajo. ¿Esto qué ocasionó? Que algunos diarios dijeran ya de manera absolutamente clara que el Papa defiende los populismos, porque parecería ser que pedir tierra, techo y trabajo y pedir perdón por las atrocidades que hizo la Iglesia Católica con los pueblos originarios, por las atrocidades que se hicieron en la conquista, parecería ser que esto, por supuesto, a los sectores de la derecha más conservadora, por supuesto, la irritan. Además, pedir por techo, por tierra y por trabajo, en algún punto bastante central, es cuestionar el capitalismo en sus logros lamentables más profundos, ¿no es cierto? Porque finalmente el capitalismo, ¿qué hace? Va contra el techo, va contra el trabajo, aunque parezca que no, porque genera fuentes de trabajo, en algún momento va contra el trabajo, por lo menos en cuanto a inclusión, en cuanto a mayoría. Lo digo, ustedes saben, los que me conocen saben que lamentablemente yo no soy creyente, por lo tanto mi apreciación es sobre un discurso, y ese discurso me parece que es un discurso que ya empieza a inquietar, es increíble, ya empieza a inquietar a los sectores de poder. Así que por mi parte, un orgullo que un papa diga estas cosas. Y, en fin, los poderes económicos, los poderes mediáticos, se les va a complicar, se les está complicando bastante. Esto de que abrace a Evo Morales, que hable tan bien de Evo Morales, y bueno, duele, ¿no es cierto? Molesta. A mí me llena de alegría. Como también me llena de satisfacción, y tiene mucho que ver con esto que acabo de decir, esta excelente novela de Gabriela Mazur. Fíjese la tapa, la quiero mostrar. Es una novela excelente, lo mejor que he leído en mucho tiempo, desmonte, y tiene muchísimo que ver con esto que acabo de decir, sobre todo con un lugar que es Orán, sobre tierras que son tomadas de manera absolutamente ilegal, la gente es desalojada, la brutalidad, la barbarie del sistema. Igualmente es una novela, es mucho más que eso que estoy diciendo. También está con nosotros Alejandra Laurencich. Muestro este otro texto que tiene que ver con algo que hemos vivido, cómo hace una niña que a los 13 años, en el año 76, está transitando su pubertad y su adolescencia, cómo recibe las señales que provienen de la atroz dictadura militar argentina y cómo se encierra con Luis Alberto Spinetta, con los Beatles, con Rolling Stone, de qué manera se protege, qué es lo que construye, qué es lo que inventa y qué es lo que ve por las rendijas de su casa cuando mira hacia afuera. También está con nosotras Alejandra Laurencich. Jorge Akame y este libro que tiene además unas ilustraciones que no se pueden creer, antiguos cuentos de brujas. También está con nosotros Jorge Akame, y hay algunos textos como por ejemplo el de Medea o el de Apuleyo que son impresionantes. Un gran libro y con ilustraciones que las vamos a ver por supuesto en cámara. Y vi un espectáculo extraordinario con 3 años de atraso. A ver, que alguien me explique por qué en 3 años no vi Cachafaz, que alguien me lo explique. Bueno, nadie, yo tampoco lo entiendo de mí mismo. Voy a Timbre 4 y me encuentro con un espectáculo extraordinario que es Cachafaz, con actores increíbles, con una dirección notable. También está parte del elenco hoy con nosotros y mucho más. Pero vamos a ver imágenes de Policelo en el Malva, en una muestra que me parece que es más que recomendable porque reúne mucho tiempo de trabajo, reúne 50 años de trabajo. Allí está Policelo, un joven Policelo con obras muy poco conocidas algunas,
que se insertó dentro de la abstracción geométrica y le dio a la abstracción geométrica un tono distinto. Yo diría, el planeta Policelo es lo que podemos encontrar en el Malva. Ahí están las imágenes de Policelo. Y primera vez en mucho tiempo, lo dije en el programa de Víctor Hugo Morales y mucha gente se enojó. Primera vez, una vez. Yo admiro a Claudio Tolcachir, admiro todo lo que ha hecho en teatro. Ahora bien, Tribus es más de lo mismo en el Paseo La Plaza. Es una obra de Nika Reint, que es una obra muy inferior a La omisión de la familia Coleman, por una parte. Por la otra, a partir de La omisión de la familia Coleman, surge casi un subgénero, que sería lo que se llama familias disfuncionales. Se hace abuso de esto. Aquí Tolcachir, por primera vez en toda su carrera, no tiene una idea de puesta en escena que uno pueda decir estamos viendo un espectáculo teatral potente. No, para nada. La obra de Nina Reint es muy mediocre. La actriz, que es Odorico, Miriam Odorico, es la misma que hace de madre en Tribus, la misma actriz hace de mamá en La omisión de la familia Coleman. Es decir, el Paseo La Plaza tiene casi un subsistema teatral. ¿Cómo sería ese subsistema? Buenos actores, aquí son todos muy buenos actores, una obra que viene con mensaje, la palabra mensaje la ponemos entre comillas, o un dramaturgo prestigioso, y a partir de ese esquema producen un teatro que generalmente se disfraza de profundo y no es más que un compendio de lugares comunes. Este es todo un trabajo que hace La Plaza. Muy bien Patricio Contreras, muy bien, leo los nombres pero no me dan ninguno, Gerardo Otero, Vicky Almeida, Maruja Bustamante, Lautaro Delgado y Miriam Odorico, excelentes. Muy bien. Ahora, todo lo demás, prescindible. Voy a saludar ya mismo a Alejandra Laurencich. Alejandra. ¿Cómo te va? Además, directora de la revista La Balandra. He leído varias novelas tuyas, creo que todas, ¿no? Aquí me impactó mucho cómo a partir de una niña, Andrea, ¿no es cierto? Andrea, sí. Cómo a partir de una niña contás lo más terrible de la dictadura sin caer en lo más obvio de la dictadura. ¿Qué pensás? Sí, era muy difícil bordear todo el tema sin caer en el panfleto o directamente en la exposición de los hechos que se comentan en general, ¿no? A mí me interesaba eso, la mirada de esa nena que está más allá de la política, pero que sin embargo va sufriendo, como tantos otros, un proceso que fue terrible, ¿no?, para el país. Y entonces la exposición de lo que pasaba afuera, en la casa, y de lo que empieza a pasar en su familia era a través de esa inocencia, ¿no?, de la mirada de alguien que no entiende mucho qué está pasando. Ella tiene a su hermano mayor. Federico, y ahí está, hay algo que me impacta mucho, que es la presencia de Luis Alberto Spinetta, la presencia de los Beatles, de Mick Jagger, ¿no?, de los Rolling, todo ese mundo que ella cree y le pone él. Él. Bueno, a mí me pasó un poco eso, ¿no? Cuando yo también tuve 13 años en el 76 y inventaba una ficción sobre Spinetta. O sea, era fanática de Luis Alberto fanática del rock, fanática de todo el rock pionero, más el rock que venía de otros lados. Y todo esto a través de mis hermanos, ¿no? Porque yo era muy chiquita cuando empecé a escuchar rock. Pero bueno, entonces yo hice esta novela, un poco, esa primera parte es bastante autobiográfica, digamos, o está muy apoyada en lo autobiográfico, porque generé también una ficción sobre Spinetta al que le poníamos, porque lo hacía con mi hermana,
todo lo que entendíamos y lo que no entendíamos. O sea, había cosas que le hacíamos hacer, ¿no? Cuando presenté esta novela en Tecnópolis con Emilio del Guercio, me decía, yo no podía creer lo que puede hacer alguien con los músicos de rock, porque leyó la novela y se reía de eso, ¿no? Y bueno, era para zafar un poco de la historia, con mayúsculas, se inventaba esta nena su propia historia, que después termina como... No sé si es una novela autobiográfica, ni tampoco me preocupa demasiado ese punto. Lo que sí, el personaje tiene una relación muy fuerte con el hermano, sí, con Federico, ¿no es cierto? ¿Federico? Espera. No, Fabián. Fabián. Y Fabián se va. Fabián se va a Suecia. En la novela muere la abuela, que es una escena muy interesante, muy potente. También muere la madre. También el padre tiene un accidente cerebrovascular. Y tal como está escrita la novela, todo esto está vinculado con lo mismo, con el mismo tronco. Es decir, vos lográs que lo individual se convierta en lo colectivo. Sí, porque, digamos, en esta ficción que ella inventa sobre el drama que vive o que empieza a ver por las ventanas, como decías vos, ¿no? Por las persianas. Ella vive en un edificio, digamos, en un barrio, pero la casa da una avenida, entonces ella ve por las persianas lo que hacen los Falcon a la noche, lo que sucede más allá de lo que dicen en su casa, porque en su casa eran bastante gorilones, digamos, ¿no? Esperaban que venga... Se alegran cuando cae, le dicen la Perona, cuando cae la Perona, cayó la Perona. Exacto, ese es el comienzo de un capítulo. Sí, y además la familia no estaba vinculada directamente con la política, pero a pesar de todo, ella percibe lo que está pasando afuera y todo se lo va volcando a ese personaje sobre Spinetta. Entonces, bueno, el drama que ella empieza a ver en su casa, porque la dictadura, las guerras de la dictadura llegan a todos lados, ¿no? Más allá de que alguien pueda tener o no compromiso político, yo creo que todo el mundo vivió eso. Y entonces, a medida que avanza el relato, ella se va quedando sola también y se prende más a esa ficción, ¿no? Yo creo que la ficción a veces salva, porque cuando uno puede volcar todo el sufrimiento, el dolor, lo que no entiende, lo que anhela en la ficción, hay como para seguir, hay para sostenerse. Pero ella se quedó sin historia propia, entonces se terminó convirtiendo en su propio personaje, digamos, ¿no? Fíjate que también está el tema económico. Fíjate que ellos viven de un cartel en la terraza y viven del alquiler de un local. Sí, como y un hombre joven de 50 años, un hombre joven, no tiene trabajo. Claro. Es decir, todo este relato, uno podría decir que son los efectos de lo que produce una dictadura como la que vivimos, ¿no? Con las políticas, no solo políticas liberales, sino políticas liberales que se aplican a sangre y fuego. Sí, además todas las noticias que están a lo largo de la novela están sacadas de la historia real. O sea, ahí no inventé nada. Yo hice un trabajo bastante fuerte de investigación y a lo largo de toda la novela aparecen titulares de diarios que son reales. Hay un libro muy bueno que se llama Decíamos ayer, que en ese, de Blaustein creo que es, ¿no? Y sobre ese libro, por ejemplo, yo escribía una escena y después iba a buscar a ver qué pasó ese día. Y muchas veces lo que encontraba no lo podía creer porque decía, mirá lo que estaba pasando en el momento. O sea, yo tengo el registro de lo que yo vivía a los 13 años, pero al construir esta novela chequeaba bien
qué pasaba ese día, en ese mes, y a veces eran unas cosas, decís, además vos tenías un registro de una nena o de un adolescente. Sí. Al leer los diarios se te completa la historia y también se completan conductas de ese adolescente, que es lo que le pasaba a ese adolescente. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué espiaba por las rendijas de la persiana de la casa? ¿No es cierto? Todo esto. Claro, porque había como un ambiente enrarecido que ella nota, ¿no? Pero además era necesario para mí que la historia para esta nena entrara a través de los diarios, de lo que se decía en la tele, de lo que decían sus padres. Me acuerdo un momento que están en Mar del Plata, en la casa de veraneo, pero ya es invierno, y los padres están comentando, mientras hace la madre un churrasquito, no sé qué, está comentando lo que pasaba con el cura de la parroquia, a ver si podemos ir a preguntarle. Hablar con él. Porque yo me acuerdo que en esa época era así, muchas veces decían, vamos a hablar con el cura, el padre tal, a ver si sabe algo, porque se buscaba a los hijos, se buscaban noticias y no había dónde ir a preguntar, ¿no? Entonces, bueno, era difícil, época difícil. ¿Cuántos números lleva la revista La Balandra? Y ahora estamos haciendo el 11. ¿Tema del 11? El primer libro publicado y después, ¿qué? Las olas del mundo, Alejandra Laurencich. Muchas gracias. Gracias Muchas gracias. A leer, como siempre digo, a leer Las olas del mundo de Alejandra Laurencich. Hay mucho más en este programa. Enseguida regresamos.